Debatir con Aurelio Narvaja es un deporte que requiere mantener los niveles de adrenalina, pero es un deporte enormemente democrático. Y voy a debatir con cariño respecto a lo que acaba de decir sobre el tema del imperialismo. Cuando él dijo, no voy a decir, no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizó, uno de los personajes con los que debate es conmigo, el tema del imperialismo. La construcción de la palabra, del concepto de imperialismo en los debates hacia los 60 y 70 develó el problema de ser una construcción que representa la dinámica de los países centrales, la expansión, y como bien referían los clásicos del imperialismo, Lenin, Rosa Luxemburgo y otros más como Hilfert y demás, Trotsky también, está todo el tema. El problema del imperialismo suponía analizar, y esto era una crítica de los dependentistas, suponía analizar la expansión del capitalismo sobre las zonas periféricas, a pesar de que gran parte de los autores, en el caso de Lenin, hablaran del eslabón más débil como la periferia de Europa, en el caso de Rusia. El caso del imperialismo detonó en las lecturas del Partido Comunista, en especial la dinámica expansiva del imperialismo soviético en términos de una expansión cultural sobre los partidos comunistas del resto del mundo, aquello de los frentes populares. Entonces, la alianza de clases que suponía la fuerza específica que podía llevar, esto es la lectura stalinista, ¿no? La fuerza específica nacional que llevaría a articular distintos intereses de clases que, una vez eliminados la lógica de expansión del capital imperialista, llevar adelante el desarrollo de las fuerzas productivas en la periferia y luego reingresar a los países periféricos en la lógica que habían planteado Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Esto tiene un problema importante, que es que, en primer lugar, pensar la lógica del imperialismo de esta manera borra o pasa a un segundo plano las propias contradicciones que existen en los países periféricos, en tanto espacios en donde se reproduce el modelo imperialista, pero como una especie de espejo. De así que la lógica de los dependentistas, y desde luego con la aparición de la nueva izquierda, y aquí hay una gran cantidad de autores, muchos de los cuales ya forman parte de la historia del pensamiento social, político de izquierda de América Latina, pero otros que siguen desarrollando, como el caso de, por ejemplo, Antonio Dos Santos y una gran cantidad, el propio Fernando Henrique, que participó de este debate, planteaban que la idea de la dependencia suponía analizar las estructuras sociales que en los países periféricos hacían viable el imperialismo. Es decir, del proceso de expansión del sistema económico mundial de los centros a la periferia correspondía una estructura de clases que viabilizaba, y me voy a permitir algo que también él habló de algunos economistas, yo voy a citar un economista, Eduardo Basualdo, y la lógica de construcción teórica del área de economía de Flaxo corresponde en esta lógica, a mi entender, esto no se lo escuché decir a Basualdo, pero cuando uno analiza la forma en que se piensa el rol de los sectores dominantes en la Argentina, claramente el área de economía y tecnología de Flaxo analiza el rol que los sectores de poder locales cumplen en el proceso de dependencia, de cristalización de la dependencia, con una hipótesis muy importante, que es: esos sectores son los que condicionan el proceso de dependencia y que viabilizan las formas del imperialismo. Este es el debate que tenemos con Aurelio. No es negar el rol del imperialismo, sino que aquí hay un matiz que deja de ser un matiz y se convierte en una dimensión política muy relevante para lo que estamos viviendo hoy, que es analizar de qué manera los sectores dominantes locales se articulan con ese modo de imperialismo y generan una dinámica cultural, una dinámica económica, una dinámica política, una dinámica jurídica, y construyen un Estado que es el que está en discusión hoy. Y hoy, de hecho, si el kirchnerismo es para los sectores dominantes de la Argentina un hecho revulsivo, lo es no porque les impida la tasa de ganancia, porque claramente el proceso de acumulación de la Argentina a partir del 2003, y me permito decir a partir del 2002, supone un incremento sistemático de la tasa de ganancia. A diferencia del 2002, con el modelo de Duhalde, el modelo de Néstor y de Cristina, pusieron la tensión política sobre la mesa, recompusieron las negociaciones colectivas y un conjunto de elementos que llevaron a la lucha de clases. Permítanme que siga la corriente cultural de los autores que estuve mencionando, la lucha de clases como un elemento central del proceso de construcción de una idea de nación y una idea de emancipación. Este es el debate, por lo menos como lo leo yo, con Aurelio, a quien respeto enormemente y que seguramente seguiremos debatiendo, para felicidad por lo menos mía y de él seguro también, sobre estos temas.
Ahora. Segundo punto. Y voy a hablar de la palabra emancipación. Hace un par de días, 2 días creo, viendo algunas entradas de internet, de algunos aparatejos como Facebook y qué sé yo, aparece una cara del Che, con fondo amarillo y con una cara que realmente no terminaba de cuadrar con la de ese personaje que nos resulta tan amoroso. Estoy rodeado por los tipos a los que voy a hacer referencia en esta segunda parte de lo que voy a decir y que voy a hacer breve. Que es la idea del amor, ¿no? Uno vincula el rol del Che Guevara, todo revolucionario está movido por profundos impulsos de amor. Ahora resulta que el fondo es amarillo y que es una mezcla de Mickey Vainilla y de Che Guevara. Y dice abajo, Macri es revolución. En una de las exposiciones esto que parece cómico, que a nosotros nos resulta cómico, es, a mi entender, uno de los mayores aciertos culturales del kirchnerismo. Cuando se dio el debate en esta misma sala sobre la derrota en la ciudad, que algunos de los compañeros mencionaron, Horacio, a quien todos citamos siempre en algún momento, dijo: peligran nuestros muertos. Peligran nuestros muertos. Y se desarrolló a partir de allí un interesantísimo debate sobre la posibilidad de la constitución de un macrismo nacional y popular, de una lógica en la cual, en alguna de las cartas, y no sé si fue un aporte de Casullo, en alguna de las cartas iniciales decía que la nueva derecha es esa derecha que toma fragmentos de los discursos progresistas y de izquierda y los recompone, los redimensiona y los pone en una lógica política que impide los procesos de emancipación. Pero ahora pensemos un poco en la palabra emancipación. Para nosotros, muy seguramente, más allá de las definiciones más politológicas, una revolución es ese acto político colectivo que busca una emancipación. Y puede asumir muchísimas formas. Por eso muchos pensamos que el kirchnerismo es en gran medida revolucionario. ¿Por qué? Porque detona, activa, pone en funcionamiento dinámicas que son emancipatorias, con una revisión crítica de lo que es un conjunto de debates de la izquierda más clásica. Por eso tenemos debates con la historia, por eso tenemos debates con los compañeros de izquierda, a quien yo insisto, como muchos aquí son compañeros, la mayoría, de algunos sectores que han jugado en contra, digamos, de un posible proceso emancipatorio, pero forman parte, sí, de una extensa cultura que tiene a la emancipación dentro de su clave de construcción interna. Ahora, nos enfrentamos a esta remera que dice Macri es revolución, con el rostro, es decir, con el contorno de uno de los sujetos que más representan cultural, históricamente, la idea de la emancipación. Y aquí está el problema al que se referían unos compañeros antes respecto del discurso cultural, la capacidad de discurso emancipatorio que nosotros en el cual quizá nosotros hemos perdido alguna dinámica y que tiene como correlato cierta avanzada de la derecha que está representada en un movimiento bastante complejo como es el que se denominó el 8M. El liberalismo también tiene una lógica emancipatoria. El neoliberalismo tiene una lógica emancipatoria. La idea de la emancipación del neoliberalismo es la emancipación de lo político, corriendo aquellas estructuraciones colectivas representadas muchas veces y en este momento en la política del Estado, que coarta el funcionamiento del mercado, cuyo velo da la idea de la igualdad, pero que esconde un conjunto de fuerzas asimétricas que cuando hablan de emancipación suponen liberar esas fuerzas asimétricas e impedir el proceso de emancipación tal y como nosotros lo entendemos. Eso es lo que está encriptado en ese rostro tergiversado del Che Guevara, en el cual hoy se puede pensar que, algunos pueden pensar que Macri es revolucionario. ¿Revolucionario respecto de qué? Respecto de una idea de emancipación colectiva y en función de una emancipación liberal, que es la emancipación de los Vargas Llosa,
es la emancipación de las construcciones políticas, culturales, colectivas que en América Latina han avanzado enormemente y que hoy están puestas en cuestión quizá con su dinámica más interesante y más difícil de desarticular, que es a nivel cultural. Este es un hecho que se puede vincular con el imperialismo, pero que es claramente un hecho de construcción cultural, una estrategia de las clases dominantes locales, llevada adelante por las clases dominantes locales y que buscan desarticular las capacidades de regulación que en su contradicción, en la idea de regulación, llevan dentro la idea de la emancipación como un proceso colectivo que ponga freno a las capacidades de desregulación re-regulatorias, digamos, para hacer una ensalada de palabras, que han llevado adelante en la propia constitución de los estados las clases dominantes desde la oligarquía hacia lo que Basualdo llama la oligarquía diversificada, que es la expansión de la oligarquía argentina hacia los sectores de las finanzas y de la gran industria y el procesamiento de los recursos naturales primarios. Este problema no es un problema productivo, este problema es un problema cultural que hace a las estrategias culturales en las que nosotros creo que venimos fallando. Hemos perdido la calle, como dijo también algún compañero de esta asamblea. Debemos darnos un debate muy profundo de la dinámica política de nuestras organizaciones para ver de qué manera volvemos a abrir esa caja que nos permita repensar el proceso de dominación cultural y reubicar la idea de emancipación en la emancipación de nuestro pueblo, de nuestra historia, recuperando a nuestros muertos. El Che Guevara es uno de nuestros muertos, y que podamos reubicar toda esa potencia histórica en mantener y profundizar, como decía Pepe, con la noción de amor, la idea de emancipación y de historia que nosotros pensamos para nuestro pueblo. Gracias.